Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Medicina Intensiva de Precisión en UCI. Vamos a hablar, el título de este webinar es Rol y experiencias con la hemoabsorción con perlas de divinilbenceno, polivinil pirrolidona en COVID y otras indicaciones. Tendremos 3 ponentes. Este es un webinar avalado científicamente por la SEMICIUC. Y primero me presentaré yo. Me llamo Francisco Javier González de Molina, médico intensivista del Hospital Universitario Mutua Tarrasa, y soy el coordinador saliente del grupo de trabajo de nefrocríticos de la SEMICIUC. Digo saliente porque recientemente ha habido un recambio de la coordinación. La coordinadora nacional es Lola Arias, del Hospital Carlos Saya de Málaga. Pues bien, las 3 ponencias, la primera se da a cargo del doctor Manuel García Montesinos, del Servicio de Medicina Intensiva, Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona, y nos va a hablar de las terapias de soporte multiorgánico y soporte orgánico extracorpóreo en el paciente crítico. Seguidamente le va a seguir el doctor Juan Carlos Ruiz Rodríguez, es jefe clínico de la UCI del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, y nos va a hablar de la hemoabsorción de citoquinas en la COVID-19. Y finalmente, el tercer ponente es el doctor Alfonso Canaval Berlanga, es jefe de la UCI del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y además es presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva. Nos va a hablar del Cytokine Release Store, de la endocarditis, fallo hepático y otras indicaciones que pueden beneficiarse de la hemoabsorción de mediadores inflamatorios en cuidados intensivos. Así que vamos a empezar con la primera ponencia. Damos paso al doctor Manuel García Montesinos. Entramos en pantalla. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues venga, adelante con tu fantástica presentación, seguro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, presentarme. Soy Manuel García Montesinos, soy intensivista del Complejo Hospitalario de Navarra. Y lo primero de todo, los agradecimientos. Lo primero, agradecer a todos los que estáis al otro lado en estos tiempos donde el tiempo es un bien tan preciado. Y bueno, os agradezco mucho que estéis al otro lado para atender este webinar. Al moderador, a Javier, muchas gracias por la iniciativa y por brindarme la oportunidad de hablar, y a la SEMICIUC, por supuesto, por el aval científico y por fomentar estos webinars digitales, encuentros digitales donde podamos compartir nuestras experiencias en temas científicos de actualidad. Bueno, me ha tocado a mí romper un poquito el hielo, y yo lo que os quería hablar es de las terapias de soporte multiorgánico y el soporte orgánico extracorpóreo en el paciente crítico. Finalmente, os presentaré nuestra experiencia inicial del primer año de uso con la hemoabsorción de citoquinas en diferentes patologías que hemos utilizado en nuestro hospital. Bien, quería iniciar pues poniendo de manifiesto la complejidad de lo que es la respuesta inmunológica en la sepsis. Esto es algo que ya todos conocéis. Bueno, cada individuo es una persona que está condicionada por una serie de condicionantes genéticos, epigenéticos, la microbioma, el ambiente, las comorbilidades, enfermedades que presenta, y que en un momento dado puede ser sometido a un estímulo lesivo, como puede ser un evento infeccioso, ¿vale? Y ahí lo que ocurre pues es una disregulación, una respuesta inmunológica con 2 fases, una inflamatoria y otra inflamatoria, habitualmente de la mano, y que cuando avanzan en el tiempo, ¿vale? El organismo lo que intenta es mantener una homeostasis o recuperar una homeostasis inmunológica posteriormente. Bueno, esta homeostasis inflamatoria es muy importante, ¿vale? Cuando tenemos un evento infeccioso, pues se pone en marcha 2 respuestas, como hemos dicho. Una que es proinflamatoria, en la que predominan una serie de fenómenos que intentan controlar el estímulo lesivo, pero que a su vez van a provocar la aparición de fenómenos de lesión tisular y lesión orgánica. Y de forma concomitante tienen lugar unos fenómenos
antiinflamatorios que intentan precisamente evitar que esa excesiva inflamación sea lesiva y siga provocando una disfunción orgánica persistente. Esta fase conocida como la fase de inmunosupresión, uno de los problemas que plantea es que si no es adecuadamente regulada y no se equilibra en la balanza hacia una situación homeostática previa, pues va a provocar unos cambios en el fenotipo, principalmente de las células inmunológicas, que pueden condicionar la aparición de efectos secundarios diferidos que condicionen mortalidad en el paciente. Por tanto, yo creo que dada la complejidad de la fisiopatología y la respuesta inmunológica en la sepsis, tenemos que ir hacia a intensificar los estudios de tal manera que progresemos en un adecuado diagnóstico mediante biomarcadores con las técnicas que tenemos de diagnóstico hoy en día, que nos permitan caracterizar precisamente estos endotipos o subtipos de respuestas inmunológicas que puede presentar el paciente tras un evento infeccioso agresivo, de tal manera que podamos intentar personalizar las terapias, ¿vale? Y con eso intentar conseguir una mejoría de la supervivencia de estos eventos que condicionan una gravedad y una mortalidad muy elevada. Para ilustrar este concepto de soporte orgánico múltiple, os traigo un caso clínico que cuando lo leí, pues la verdad me llamó mucho la atención, ya por el título, ¿no? Soporte extracorpóreo colaborativo en tiempo, ¿vale? Y para diferentes fallos orgánicos. Este está publicado por el grupo de Claudio Ronco en Italia y se trata de un paciente, ilustra un paciente con un shock tóxico endotóxico y con un fallo circulatorio, ¿vale? Al cual le someten a una serie de tratamientos extracorpóreos de forma dinámica y progresiva. Pues es un paciente, como os he dicho, pues es un paciente con un shock séptico por una Neisseria meningitidis que ya de inicio muestra unos datos de disfunción multiorgánica severos y hacen una primera aproximación con un tratamiento extracorpóreo de la sangre mediante la hemoperfusión con polimixina B, debido a que encuentran un nivel de endotoxemia plasmática en torno a 0,75 y como sabéis, después del último estudio de Eufrates, pues bueno, puede ser pacientes que se beneficien de una hemoabsorción de endotoxina, ¿no? Y a su vez someten al paciente a una técnica de reemplazo renal mediante una hemofiltración de alto volumen para intentar controlar esa respuesta y ese daño orgánico provocado por una excesiva liberación de mediadores inflamatorios. Posteriormente, ante una evolución desfavorable con una aparición de un fallo circulatorio y una miocardiopatía séptica, el paciente es sometido al tercer-quinto día a una ECMO venoarterial, a la cual introducen una hemoabsorción de citoquinas en el circuito extracorpóreo del soporte extracorpóreo con citosol para intentar minimizar y eliminar también mediadores inflamatorios, manteniendo el soporte extracorpóreo con hemofiltración a alto volumen. Ante una no adecuada mejoría o completa resolución de la disfunción orgánica, deciden cambiar la técnica de soporte extracorpóreo, quitando el citosol y quitando la hemofiltración de alto volumen, dado que ya predominan los fenómenos de fallo renal persistente, y lo someten a un tratamiento de hemodiálisis venovenosa continua con membrana de alto cutoff, ¿vale? Con todo esto, ellos lo que vienen a ilustrar es el concepto de purificación sanguínea con una terapia secuencial extracorpórea y adecuada, orientada a la fisiopatología predominante en cada momento, para sacar a un paciente con una gravedad, estamos hablando de unos SOFAs en torno a 18-19, sacarle de una disfunción orgánica tras 10 días de tratamiento de soporte extracorpóreo múltiple y posteriormente pues un ingreso prolongado en la UCI, pero consiguiendo una recuperación orgánica y una alta hospitalaria al día 113. Bueno, ¿en qué se basa el concepto de soporte orgánico extracorpóreo? Bueno, pues en la homeostasis es la tendencia natural hacia un equilibrio relativamente estable entre los elementos interdependientes. Hablando de la homeostasis fisiológica, lo que describimos es la interdependencia de nuestros órganos. ¿Y de qué manera un órgano conoce lo que está haciendo el otro? Pues por lo que llamamos la comunicación orgánica. Esta comunicación orgánica está mediada por mecanismos de feedback hemodinámicos, neurohormonales y de señalización celular.
En condiciones normales, la comunicación orgánica lo que hace es mantener la homeostasis fisiológica. Sin embargo, en condiciones patológicas, cuando hay una agresión y una disregulación de algún tipo en un órgano, lo que puede llegar a ocurrir es que esta comunicación orgánica provoque que unos órganos se agredan a otra y entonces empeore la situación de disfunción orgánica. Esto ya lo conocemos en la comunicación orgánica en el impacto que tiene en la función renal la alteración en otros órganos a distancia, como es el síndrome cardiorrenal, el síndrome hepatorrenal, el síndrome pulmonar renal y la influencia que tiene la sepsis en la disfunción o en el episodio clínico de disfunción renal aguda. En todas estas situaciones que he mencionado, lo que se pone en marcha es que una alteración inicial en un órgano va provocando una alteración en los mecanismos de señalización a distancia que finalmente van a condicionar el que aparezca la lesión orgánica a distancia. Todos esos procesos fisiopatológicos que veis desde un síndrome hepatorrenal hasta la aparición de disfunción renal aguda o desde el evento infeccioso con la disregulación inmunológica, pues pone en marcha una serie de mecanismos que nos van a provocar o nos van a hacer al riñón susceptible de sufrir un evento de disfunción renal. Esta comunicación orgánica puede ser, habitualmente es bidireccional e incluso multidireccional. Esto lo conocemos muy bien pues, actualmente después de lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, ¿no? En este caso se ilustra cómo una agresión inicialmente en el pulmón, ¿vale?, puede desembocar en una agresión al riñón. Ya sabemos que la agresión inicial en el pulmón, con una inflamación local, la cual puede ser diseminada sistémicamente, llegando citoquinas y DAMPs y PAMPs al riñón y provocando una lesión tubular. Y también la instauración de la ventilación mecánica pues, somete a una serie de cambios locales de estrés que pueden también condicionar la activación hormonal a distancia del sistema renina-angiotensina, provocar cambios en el riñón y condicionar la aparición del evento de disfunción renal. Y lo mismo en dirección contraria. Agresiones inicialmente en el riñón pueden tener unas consecuencias a través de la sobrecarga de fluidos o de la expresión de mecanismos de apoptosis y de inflamación local que son transducidos hasta el pulmón, produciendo una lesión. Bueno, pues es en este contexto en el que nos movemos de comunicación orgánica alterada por una agresión grave al paciente, donde entra en juego pues, la posibilidad de que con tratamientos de soporte extracorpóreo, es decir, sacando la sangre del organismo y sometiéndola a una interacción con un material artificial, podamos intentar ganar tiempo para la recuperación orgánica y para que no progresen hacia otras disfunciones orgánicas. ¿Qué técnicas de soporte orgánico extracorpóreo disponemos actualmente? Bueno, pues tenemos el soporte cardiorrespiratorio que ya todos conocéis, con las ECMOs venovenosas, venoarteriales, la eliminación extracorpórea CO2. Tenemos el soporte con terapias de reemplazo renal con membranas, las nuevas membranas de diálisis diseñadas específicamente para eliminar mediadores de inflamación, como puede ser Oxiris, PMMA, y otras membranas más orientadas a los procesos de diálisis híbridos. Los recambios plasmáticos o la plasmaféresis, en la cual también podemos modular varias vías inflamatorias y trombóticas que están alteradas en la enfermedad aguda crítica. Las terapias basadas en absorción de citoquinas o de endotoxina, las diálisis de albúmina para suplementar la función hepática y las técnicas híbridas en las cuales hacemos una plasmafiltración y posteriormente ese plasma filtrado lo sometemos a terapias adsortivas. A partir de ahora me voy a focalizar más en lo que son las terapias adsortivas y específicamente en la hemoabsorción de citoquinas. Bueno, las técnicas de hemoabsorción de citoquinas están basadas en el concepto de purificación sanguínea. El concepto de purificación sanguínea, pues el objetivo que tiene es eliminar de la sangre por mecanismos de absorción o de convección y de forma inespecífica, cuando estamos hablando de citoquinas, quimioquinas, PAMPs, DAMPs, factores del complemento, o de forma específica cuando nos dirigimos al lipopolisacárido, intentamos remover de la sangre
los picos de concentración de proteínas, de tal manera que intentamos evitar estos picos de concentración que son los que creemos están generando una respuesta inmunológica alterada y la aparición de disfunciones orgánicas. Dentro de la sepsis tenemos todo este campo de terapias de purificación sanguínea. Aquí arriba tenemos las terapias convectivas mediante la hemofiltración de alto volumen o utilización de membranas de alto cutoff para eliminar mediadores. Tenemos otras terapias que son los que hemos dicho de intercambio plasmático, que tienen su cabida, las híbridas de plasmafiltración acoplada con absorción y, por último, las terapias puramente absortivas, ¿vale? Inicialmente, pues quizás las que todos conocéis, más conocida es la polimixina, que ya llevamos años conociendo de su uso y con más estudios. Tenemos las que están dirigidas específicamente a citoquinas, como el Citosor o la resina HA380, y luego tenemos las membranas de diálisis modificadas que dan soporte renal y a su vez tienen capacidad absortiva tanto de endotoxina, el oxiris y citoquinas como de citoquinas, la PMMA. Y finalmente tenemos otro producto nuevo que es el Seraph 100, que también mediante técnicas absortivas su objetivo es eliminar patógenos directamente de la sangre. Aquí me vais a perdonar porque veo que no ha salido en la gráfica, pero bueno, solo quería ilustrar el concepto de la purificación sanguínea por absorción. La hemoperfusión, que es el procedimiento extracorpóreo por el cual la sangre anticoagulada del paciente fluye a través de un volumen de absorbente y el objetivo es eliminar de la sangre determinadas moléculas que se quedan fijadas al absorbente. Los sorbentes hay de dos tipos, los naturales que ya todos conocéis sobre todo carbono activado, y los sintéticos que principalmente están hechos en base a polímeros de divinilbenceno, ¿vale? Que lo que hace es hacer unas uniones cruzadas potentes entre el monómero. Aquí veis en la gráfica de arriba a la derecha los diferentes mecanismos de transporte en masa. La geometría que tenga el sorbente pues condiciona la capacidad de eliminación que tenemos. Aquí la sangre fluye a través del perímetro de la perla del sorbente y la interacción de las sustancias que se eliminan van desde la periferia hacia dentro del sorbente. En este caso, la sangre fluiría por dentro del material y en su paso por dentro que iría intercambiando las moléculas. Y en el tercer caso tenemos que la sangre pasa al lado del sorbente y por difusión se van eliminando el material. Y finalmente, ¿cómo se queda pegada las sustancias que queremos eliminar? Pues por fuerzas de Van der Waals, por uniones iónicas y por uniones hidrofóbicas. No todos los sorbentes son iguales, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la geometría del sorbente y la uniformidad en la distribución del tamaño del poro determina el espectro y potencial de eliminación de las moléculas. Aquí veis una gráfica en la cual comparan diferentes materiales sorbentes basados en poliestireno y divinilbenceno y veis que hay aquí diferentes tamaños de poro, ¿eh? Hay resinas que tienen picos de poros microporosos, eso condiciona que por debajo de 2 nanómetros son lo que vamos a eliminar son sustancias de pequeño tamaño molecular. Y tenemos otros sorbentes, como puede ser el Citosor, que tiene un poro muy evolucionado y muy uniforme en el rango de 2 a 10 nanómetros, que eso corresponde a más o menos el peso molecular de las sustancias o mediadores inflamatorios de entre 10 y 40 kilodaltons, y un pequeño pico en el rango de alto peso molecular, que sería el potencial efecto deleterio. Así como otras resinas pues tienen un silencio, la cantidad de poros en tamaño entre 2 y 10 nanómetros es escaso. Bueno, como os he dicho, la hemoabsorción de citoquinas con Citosor, bueno, pues se basa en un cartucho, el cual si abrimos, pues vemos unas perlas muy bien diferenciadas que se pueden ver visualmente, ¿vale? Estas perlas a nivel nanométrico tienen una estructura interna y lo que veis es unos poritos. En esos poritos entran los mediadores inflamatorios y por las fuerzas que hemos dicho se quedan agarrados al material sorbente. ¿Qué espectro de eliminación de moléculas por absorción tenemos con Citosor? Pues mediadores inflamatorios, como hemos dicho, pro y antiinflamatorios, y L10 y L6 y todos los demás que todos conocemos. Patrones moleculares asociados a daño, asociados a patógenos, asociados a daño, quimioquinas, ¿vale? Tenemos también eliminación de metabolitos hepáticos
Y la parte menos deseada, y lo que hay que prestar atención es la eliminación o pérdida de sustancias no deseadas, como pueden ser antibióticos, drogas varias y quizás algo en las células. Bueno, por último, las terapias de soporte orgánico en sí mismas tienen un precio, y el precio es que pueden dañar tanto al mismo órgano que están reemplazando como a órganos a distancia. Esto lo conocemos muy bien de los efectos que tiene la ventilación mecánica invasiva en la disfunción renal y en el fallo circulatorio. Y también existe una lesión asociada a las terapias de soporte orgánico extracorpóreo. Pues cuando sometemos a la sangre pues con un material artificial, tiene lugar una serie de modificaciones, igual que cuando sometemos a un paciente ECMO a un flujo continuo, que no es pulsátil. Bueno, pues todo esto, todos los sistemas extracorpóreos llevan inherentemente unas alteraciones que tenemos que intentar minimizar para que esta terapia sea eficaz y sobre todo sea segura para el paciente. Por no hablar de las múltiples complicaciones asociadas que pueden aparecer en los pacientes soportados con ECMO. Por tanto, la lesión asociada a los soportes orgánicos extracorpóreos son las consecuencias no deseadas de la introducción de estos sistemas en el organismo. Por tanto, es necesario balancear el soporte orgánico extracorpóreo con el daño orgánico inducido. Bueno, y finalmente, lo último que os quería comentar rápidamente es nuestra experiencia en el Complejo Hospitalario de Navarra tras un año de trabajo con la absorción de citoquinas con Cytosol. Ha coincidido con la pandemia, el 2020. Bueno, tenemos tres grandes grupos de indicaciones, lo que es el shock séptico con características de un síndrome MASH-like, que hemos hecho un total de 4 tratamientos. La sepsis viral con shock refractario en el contexto de pacientes COVID-19 con disfunción multiorgánica y con ausencia de resultados positivos para microbiología. Y, por último, un pequeño grupo de pacientes con distrés asociado a COVID-19 sin disfunción multiorgánica. Bueno, son 11 pacientes, una muestra muy pequeña, y nuestra mortalidad pues, en UCI es un 45%. La indicación que estamos utilizando para el shock refractario lo definimos como un soporte de vasopresor con noradrenalina mayor a 0,75, un SOFA mayor a 10. Esto tomando como referencia el trabajo aquí que tenéis, un trabajo francés en el que pone manifiesto que la combinación de un SOFA mayor a 10 y una necesidad elevada de dosis de vasopresor confiere una ratio de mortalidad mucho mayor que si no se cumplen estas dos condiciones y tenemos solo una de ellas. A esto añadimos la persistencia de signos de hipoperfusión clínico-analíticos. El Mottling Score es un parámetro muy validado y que de forma muy precoz identifica a los pacientes con shock séptico y alto riesgo de muerte, sin respuesta a optimización macrocirculatoria tras 6 horas de intervenciones y las medidas habituales del tratamiento de shock séptico. Y habitualmente pues, el hecho de que haya una miocardiopatía de estrés apoya bastante también el inicio del tratamiento. Otra herramienta recientemente validada para intentar identificar qué pacientes con shock séptico se pueden beneficiar del tratamiento con hemoabsorción de citoquinas es el Cytoscore. Está validado en un análisis retrospectivo de 500 pacientes con shock séptico y 200 de ellos tratados con Cytosol. Y es un score que permite la identificación de pacientes de elevado riesgo de mortalidad de forma dinámica en ventanas de 6 horas. Los rangos es por debajo de 6, el score es de bajo riesgo, con lo cual si estamos con un paciente que está persistentemente por debajo de 6 no sería el ideal. Ya por encima de 6, 8 y sobre todo por encima de 8 son pacientes que nos están hablando de una mortalidad muy importante, tanto precoz como diferida. En cuanto al momento de inicio, bueno, esto lo único que quería ilustrar, esto es en otros 10 pacientes o 12 pacientes que pudimos monitorizar la cinética evolutiva de las interleuquinas desde el momento de ingreso en UCI en pacientes con shock séptico antes de plantear el inicio de terapias hemoabsortivas y queríamos ver el comportamiento de las citoquinas pro y antiinflamatorias. ¿Qué es lo que nos encontramos interesante? Pues que los pacientes ya vienen con el pico citoquínico a la UCI, con lo cual probablemente la precocidad sea importante. Y otro hallazgo interesante es que la interleuquina 6, en la cual conocíamos todos, pues no nos diferenció bien ni al ingreso ni evolutivamente qué pacientes son capaces de sobrevivir al evento, cosa que sí que vimos con la interleuquina 10, lo cual pone de manifiesto que la respuesta antiinflamatoria excesiva condiciona un exceso de mortalidad. Aquí veis en las curvas cómo los que murieron tienen niveles desde el momento del ingreso, aquí veis, de interleuquina 10
muy elevados respecto a los que sobrevivieron. Por lo tanto, yo creo que el concepto de precocidad es importante para iniciar esta terapia en los pacientes de elevado riesgo. Y ya entrando en las características del grupo, bueno, pues son pacientes con un SOFA medio de 10,8, pero habitualmente mayor. Lo que pasa es que los pacientes con distrés sin disfunción multiorgánica teníamos SOFAs más bajos. Disfunción renal en el 83%, la mayor parte en estadio 3, el 70%. Evolución aquí persistente, un 45%. Terapias asociadas que llevan los pacientes, pues principalmente ECMO solo fue un paciente, óxido nítrico, vasodilatadores pulmonares a 2 pacientes cada uno, terlipresina en un 25% de los casos, el protocolo de hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina en casi el 60% y el recambio plasmático asociado en 50%. Esta simplemente lo justificamos y utilizamos el recambio plasmático en el disfunción multiorgánica asociada a COVID por esta hipótesis fisiopatológica de principales problemas de inflamación y de microangiopatía trombótica que condicione la disfunción multiórgano. Bueno, ¿y qué hemos observado en los pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento? Pues bueno, un descenso del SOFA a las 72 horas de 2,5 puntos más o menos, un notable descenso en la dependencia del soporte vasoactivo, de un índice de dependencia de media de 90 a 16. Habitualmente a las 72 horas casi todos los pacientes tenían retiradas las drogas vasoactivas, un aclaramiento de lactato de casi el 50% pre y post y un descenso significativo de interleuquina 6, muy concentración dependiente. Outcome renales, pues bueno, tenemos un 44% de recuperación renal, lo cual precoz, lo cual yo creo que es muy interesante dentro del tratamiento de la disfunción multiorgánica, y una enfermedad renal aguda en un 55%, de los cuales tuvieron recuperación tardía al 60%. No hubo ningún evento de enfermedad renal crónica ni dependencia de diálisis entre los que sobrevivieron. Y ya outcomes más directamente, pues resolución del shock en un 90%, mortalidad precoz muy bajita, es decir, los pacientes salen del evento agudo, pero es cierto que a veces dejan una situación posterior muy de inmunosupresión que condiciona una mortalidad alta. Conclusiones, pues bueno, las terapias de soporte orgánico extracorpóreo son una nueva herramienta en el tratamiento de la patología crítica que condiciona un síndrome de disfunción multiorgánica. Cuando utilizamos terapias múltiples es necesaria una aproximación multidisciplinar para minimizar interacciones y eventos adversos no deseados, y el objetivo final es proporcionar el tiempo suficiente para la recuperación orgánica. Dentro de estas terapias, la purificación sanguínea con hemoabsorción de citoquinas puede aportar un beneficio a los pacientes con formas más graves de shock séptico y, por supuesto, es necesario continuar con estudios de investigación adecuadamente diseñados, eso es una parte muy importante, para ayudar a identificar los pacientes con potencial respuesta a la terapia, establecer indicaciones y momento óptimo de inicio. Muchas gracias, perdón por el retraso de 4 minutos y mucho ánimo con lo que nos queda. Muy bien, muchísimas gracias, Manu, una excelente presentación. Muchas gracias por hablarnos del soporte multiorgánico y concretamente sobre la hemoabsorción. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes que has dicho que quizá después los podemos discutir en el turno de preguntas que vendrá al final después de los 3 ponentes. Una es la de cómo identificar al paciente con potencial respuesta al inicio de esta terapia, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy clave que podemos ir discutiéndolo para ir afinándolo un poquito más. Y lo otro que también me parece súper interesante es el timing, ¿no? El momento en que decidimos, ¿no? Son dos cosas que crean cierta controversia y que quizá después de todos los ponentes podemos perfilarlo un poquito más. Muchas gracias, Manu. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ponente, Juan Carlos Ruiz, que nos vas a hablar concretamente de la hemoabsorción en la COVID. Así que adelante. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer también al comité organizador la oportunidad de participar en esta reunión y también agradecer a todas las personas que están asistiendo a esta reunión. Yo voy a hablar sobre la hemoabsorción de citocinas en la COVID-19.
Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, empezar la presentación diciendo que ya en las primeras comunicaciones que nos vienen desde China, en los primeros casos de COVID-19, ya nos señalan que hay una serie de enfermos que pueden presentar pues, una tormenta de citocinas y que esa tormenta de citocinas estaría asociada pues, a una mayor gravedad clínica. Y efectivamente, pues sí, hay un subgrupo de enfermos en los cuales pues, presentan una hiperrespuesta inflamatoria y es muy importante pues, la detención de estos enfermos, pues pueden beneficiarse de terapias específicas. La inmunopatología de la COVID-19 pues, es realmente muy compleja. Yo no tengo el ánimo de profundizar en ella, únicamente señalar pues, que la entrada de SARS-CoV-2 a las células epiteliales, a las células endoteliales a través del enzima convertidor de angiotensina, pues pone en marcha una serie de mecanismos biológicos intracelulares que van a tener como resultado pues la síntesis y liberación de citocinas y otros mediadores inflamatorios que serán los responsables finales de esta tormenta de citocinas. También comentar que la COVID-19, como ya sabéis, pues es una enfermedad que se caracteriza pues, por 3 periodos de gravedad evolutiva que se corresponden pues, a 3 estadios clínicos con diferente respuesta a determinados tratamientos. Tenemos una primera fase, la llamada fase de infección precoz, que correspondería pues, a la inoculación del virus y al inicio de la enfermedad, en la cual pues, los marcadores inflamatorios no van a estar elevados. Sí que puede aparecer una linfopenia, es un periodo paucisintomático o con sintomatología pseudogripal, en el cual pues, se recomienda el tratamiento sintomático. Tendríamos una segunda fase, la llamada fase pulmonar, que correspondería pues, a la multiplicación del virus y al desarrollo de la lesión inflamatoria pulmonar, que se va a manifestar clínicamente como una neumonía viral, en la cual ya vamos a tener pues, una elevación de los marcadores inflamatorios y en esta fase pues, se recomendaría pues, las terapias de soporte y el tratamiento antiviral. Y por último, pues una fase más avanzada, la fase hiperinflamatoria, que se correspondería pues, a un síndrome inflamatorio multisistémico con una mortalidad muy elevada en la que los marcadores inflamatorios pues, van a estar muy elevados y especialmente pues, en este periodo en el que se recomendarían las terapias inmunomoduladoras. La respuesta inflamatoria pues, también depende de la gravedad de los enfermos, mientras que en los enfermos asintomáticos pues, apenas hay producción de citocinas, pues en las fases sintomáticas sí que vamos a tener ya una liberación de citocinas que va a ser mayor cuanto mayor es la gravedad del enfermo. Y por otra parte, pues la respuesta inflamatoria pues no es homogénea durante todo el transcurso de la enfermedad. Si bien en las primeras 24-48 horas pues tenemos una elevación de citocinas y de quimecinas, pues realmente la explosión citocínica pues aparece de una forma más tardía a partir del 7º o 9º día, y esta secuencia fisiopatológica pues, se corresponde a la presentación clínica que vemos en nuestros enfermos, en los cuales pues, empiezan a deteriorar a partir del 7º o 9º día desde el inicio de los síntomas, presentando pues, un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda progresiva. Bien, además, claro, estas 3 etapas clínicas, 3 periodos clínicos, pues hacen que los enfermos pues, no deban ser tratados de la misma forma, todos los enfermos, mientras en las fases más precoces pues, lo que se recomienda es reducir la inmunosupresión, pues en las fases más tardías, más avanzadas, pues se recomienda precisamente lo contrario, las terapias inmunomoduladoras. Respecto a las terapias inmunomoduladoras, pues yo quiero destacar fundamentalmente las técnicas de purificación sanguínea, entre ellas la hemosorción de citocinas, que es el tema que estamos tratando en este momento, pero también los corticoides y los antagonistas de la interleuquina 1 y de la interleuquina 6, porque precisamente cuando es el escenario que nos encontramos cuando nos planteamos qué enfermos se pueden beneficiar de una hemosorción, van a ser enfermos que la mayor parte de ellos pues ya están tratados con corticoides, están tratados con antagonistas de la interleuquina 1 y de la interleuquina 6, y a pesar de este tratamiento pues son enfermos que persisten o que progresan en su insuficiencia respiratoria, es decir, que son enfermos refractarios
a estas terapias inmunomoduladoras. Entonces, la hemorración de citocinas en la COVID-19, pues podemos tener 4 escenarios clínicos. Por una parte sería el tratamiento de la tormenta de citocinas. Por otra parte son los enfermos que necesitan asistencia con ECMO. También podrían beneficiarse los enfermos que presentan un síndrome hemofagocítico, un síndrome de activación macrofágica. Y por último, los enfermos con COVID-19 presentan un shock séptico y disfunción multiorgánica. Realmente, pues esta tormenta de citocinas sí que la podemos neutralizar con los dispositivos de hemoabsorción de citocinas y, bueno, porque tenemos constatado pues, que estos dispositivos en enfermos con COVID-19 pues, son capaces de reducir tanto las citocinas proinflamatorias como las antiinflamatorias. Tenemos una reducción importante de la interleuquina 6, de la interleuquina 8, también de la interleuquina 10 y del TNF-alfa. Uno de los problemas que tenemos es la selección de los candidatos a la hemoabsorción. Nosotros pensamos que tienen que ser enfermos muy graves, pensamos que los enfermos que más se van a beneficiar de esta terapia son los enfermos más graves, y en la COVID-19 pues tenemos 2 grandes fenotipos clínicos. Por una parte, aquellos enfermos que cursan con una enfermedad ligera moderada, en la cual vamos a tener una carga viral que no es excesivamente alta, que tenemos una respuesta de interferón de tipo 1 que es competente, en la que se va a recuperar de una forma más o menos rápida la linfopenia y que apenas hay generación de citocinas. Mientras que también tenemos otro fenotipo más grave, en la que tenemos una carga viral pues, más alta, en la que tenemos una respuesta de interferón tipo 1 incompetente, en la que se genera una gran cantidad de citocinas y en los que hay una linfopenia persistente. Pensamos que es precisamente este segundo fenotipo el que más se beneficiaría de estas terapias. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que seleccionar los enfermos más graves y al mismo tiempo los enfermos que están hiperinflamados. Y el criterio clínico pues, sería la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda progresiva. Para nosotros pues, son aquellos enfermos que son refractarios a la posición de prono o que tienen una escasa respuesta, una pobre respuesta al prono, y al mismo tiempo pues, que estén en un estado hiperinflamatorio que lo podemos detectar a través de las citocinas y también de otros mediadores como pueden ser la ferritina y los dímeros. Realmente, pues, de la interleuquina 6 sí que tenemos mucha información a partir, sobre todo, de la sepsis. Sabemos que los niveles altos de la interleuquina 6 se asocian a una mayor mortalidad. Por ejemplo, en este estudio de Kellum, enfermos con neumonía, pues detecta que los enfermos que más mortalidad tienen son de aquellos que tienen los niveles más altos de interleuquina 6 y de interleuquina 10. En la COVID-19, pues la interleuquina 6 también se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad. Esto lo hemos podido también nosotros constatar en los enfermos ingresados en nuestro hospital, en que los niveles más altos de interleuquina 6, pues precisamente los hemos visto en los enfermos que fallecen, y también lo hemos podido ver en los enfermos ingresados en la UCI. Aunque la mayor parte de ellos, de los enfermos que ingresaron en la UCI, pues son enfermos que tienen niveles por debajo de 1000 de interleuquina 6, pues precisamente los enfermos con interleuquina 6 superior a 1000, que eran menos enfermos, pero precisamente son los que presentan una mortalidad más alta. Y cuando estratificamos estos niveles de interleuquina 6 por percentiles, nos encontramos que a partir del percentil de 5000, pues esta mortalidad realmente se dispara y puede alcanzar pues, niveles de casi el 40%. Realmente los enfermos nosotros hemos hecho hemoabsorción. Sus niveles al ingreso pues, estaban en torno a 1000, pero cuando cuando iniciamos la hemoabsorción, pues sí que teníamos una mediana de IL-6 muy elevada de aproximadamente 17.000. La ferritina también es otro biomarcador que nos puede seleccionar enfermos de mala evolución clínica, de mayor mortalidad. Esto ya hay estudios que nos señalan que la ferritina se asocia a la gravedad de los enfermos, y los niveles más altos los vamos a ver en los casos severos y críticos. Y nosotros también en nuestro centro pues hemos podido constatar esto, los niveles más altos
de ferritina los hemos visto en los enfermos que han fallecido, y realmente pues en los enfermos que nosotros hemos hecho hemosorción en la UCI, pues cuando hemos iniciado la hemosorción los niveles de ferritina pues realmente eran altos, con una mediana de 1500, pero fijaros con un percentil 75 de 102.000 picogramos por mililitro. También los dedímeros, pues es un biomarcador que podemos utilizar para seleccionar enfermos hiperinflamados y con mala evolución clínica. En la COVID-19 pues se ha observado pues, que se asocian a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad. En este estudio, por ejemplo, pues los niveles elevados de dedímeros pues no solamente se asocian a una mayor gravedad, sino también a una mayor extensión de la afectación parenquimatosa en el TAC, y también pues, a una mayor mortalidad. Y nosotros esto pues también lo hemos podido constatar en el hospital, en los enfermos que ingresamos en nuestro centro, pues los niveles de dedímeros más altos los vimos en aquellos enfermos que fallecieron, y también pues de nuevo pues los enfermos ingresados en la UCI podemos ver que los enfermos fallecidos son los enfermos que presentaron los niveles más altos. Y también pues cuando empezamos la hemosorción pues tenemos una mediana de dedímeros realmente muy elevada, una mediana aproximadamente de 17.000, pero también fijaros con un percentil 75 de 94.000. Entonces, de hemosorción de citocinas, pues la experiencia nos viene sobre todo de la sepsis. En el campo de la COVID-19, pues aún hay poca experiencia publicada. Esta es fundamentalmente en forma de casos clínicos, aunque sí que ya va apareciendo algún estudio, como este Rampino, un estudio italiano en el que nos describen 9 enfermos, 5 de ellos tratados con hemosorción y 4 que tenían planteado hacer la hemosorción, pero que no lo pudieron hacer por limitaciones logísticas o técnicas, y lo que pudieron ver es que en los enfermos tratados con hemosorción pues se va a producir una reducción de la proteína C reactiva, hay una recuperación más rápida de los niveles de los linfocitos, y los índices de oxigenación pues mejoran los enfermos con hemosorción, y especialmente mejoran los enfermos supervivientes. Y también vemos cómo la hemosorción consigue una reducción muy significativa, sobre todo en los enfermos supervivientes, tanto de interleuquina 6 como de TNF-alfa, mientras que los enfermos no supervivientes, pues los niveles de interleuquina 6 y de TNF-alfa pues incrementan. También recientemente pues ha sido publicado un estudio también italiano que nos describe una serie de 37 enfermos que reciben hemosorción de citocinas, y en ese estudio pues también de nuevo podemos ver cómo se logra pues una reducción muy significativa de los niveles de interleuquina 6, y que esta mejoría de interleuquina 6 pues se asocia también pues a una mejoría de la disfunción orgánica en forma de una reducción del SOFA score. Bien, otro escenario también que puede beneficiarse de hemosorción son los enfermos que necesitan asistencia con ECMO. Tenemos este estudio del grupo de Favor, en el cual pues demuestran cómo los niveles de interleuquina 6 pues disminuyen de una forma mucho más rápida en los enfermos que reciben hemosorción, y bueno, pues esperamos en los próximos meses pues que tengamos más conocimiento. Pues en este momento pues tenemos ya varios ensayos clínicos en marcha, tanto en pacientes con tormenta de citocinas, COVID-19, como también en pacientes que requieren asistencia con ECMO, y esperamos, pues, como os digo, en los próximos meses pues, tener más información. Otro grupo de enfermos que se pueden beneficiar son aquellos que se presentan con un síndrome hemofagocítico o un síndrome de activación macrofágica, y como he comentado también antes, el otro escenario serían los enfermos con COVID-19 que presentan un shock séptico con disfunción multiorgánica, y que los criterios de indicación serían los que utilizamos en los enfermos sépticos. En cuanto a las recomendaciones, pues tenemos las recomendaciones chinas, en las cuales pues recomiendan el uso de la hemosorción para el tratamiento de aquellos casos severos y críticos, aunque bueno, pues no nos aportan unos criterios más específicos, ni tampoco nos hablan del timing cuando tenemos que iniciar la hemosorción. También tenemos las recomendaciones italianas, que este grupo pues recomienda el uso de la hemosorción
en los enfermos con ACI3 y con una duración de 48 horas, hayan sido tratados con tocilizumab o no. Y en aquellos enfermos tratados con tocilizumab, lo que sí que nos recomiendan es empezar la hemosorción durante las primeras 24 horas de la administración de la dosis de tocilizumab. También tenemos las recomendaciones de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que lo aconseja el uso en enfermos con shock distributivo, con hiperacidemia y un alto requerimiento de tratamiento vasopresor, y también en los casos de síndrome de cero respiratorio agudo grave, con un alto requerimiento de soporte ventilatorio, y también aquellos enfermos que requieren asistencia con ECMO. La FDA aprobó el uso de Citosol, de absorción de citocinas, para los casos de lesión pulmonar aguda o de distrés respiratorio agudo cuando cursa de forma severa, y también para aquellos casos de compromiso vital en forma de fallo respiratorio, shock séptico o disfunción multiorgánica. Nosotros en nuestro centro pues, hemos protocolizado el uso de la hemosorción de citocinas utilizando dos criterios de indicación a través de los cuales intentamos seleccionar pacientes graves y con un estado hiperinflamatorio asociado. Y el criterio van a ser un criterio clínico. El criterio clínico es la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, refractaria al crono, con pobre respuesta al crono, pero acompañado de un estado hiperinflamatorio que lo intentamos detectar a través de los biomarcadores, a través de la interleuquina 6, con un cutoff superior a 1000, y también con una elevación de los dedímeros y de la y elevación también de la ferritina. Y la otra indicación pues, sería los casos de shock séptico y de disfunción multiorgánica en los enfermos con COVID-19, con las indicaciones que tenemos establecidas en el uso de la sepsis. Entonces, nuestra experiencia de la demostración de citocinas en la COVID-19 pues, no es muy amplia. Hemos tratado a 7 enfermos con una edad media de 56 años. Os cuento únicamente la experiencia con Citosol. Todos ellos fueron enfermos con un fallo respiratorio agudo que requirieron ventilación mecánica. Todos también requirieron la posición de prono, e incluso 2 de ellos pues, requirieron asistencia con ECMO. 4 de ellos habían sido tratados con tocilizumab y 3 con esteroides, y el inicio pues, no lo hemos iniciado de una forma precoz. Esperamos que el tiempo de inicio de la hemosorción pues, fue a los 8 días, es decir, la media de días que iban ingresados fue de 8, y lo que sí que hicimos fue un tiempo de hemosorción de aproximadamente 24 horas, en la mayor parte de los casos en una sola sesión. Decir que cuando hacemos hemosorción, pues hacemos un control de citocinas cada 6 horas para controlar pues, también no solamente la efectividad de la hemosorción, sino también ir controlando la saturación de los cartuchos. Entonces, en este grupo de enfermos pues, hemos tenido una mortalidad del 33%. En esta diapositiva os muestro los principales parámetros que hemos utilizado para el control de estos enfermos. En color azul os muestro los valores al ingreso, en color amarillo-naranja los colores al inicio de la hemosorción, los valores al inicio de la hemosorción, y en color verde pues los valores una vez terminada la hemosorción. En primer lugar, pues la interleuquina 6, pues veis que eran enfermos, como he dicho antes, pues que cuando ingresaron tenían una mediana aproximadamente de 1000, pero que cuando empezamos la hemosorción, pues esta interleuquina 6 se ha elevado de forma muy significativa, una mediana de 17.000, y que después de la hemosorción pues, se produce una reducción muy significativa de estos niveles de interleuquina 6. Lo mismo nos pasa con los dedímeros. La mediana de inicio de dedímeros en la hemosorción fue aproximadamente 17.000. También se produce una reducción muy significativa de los niveles de dedímeros, y con la ferritina pues, también tuvimos una reducción muy significativa después de la hemosorción, con una mediana de inicio de aproximadamente 1.500 y después aproximadamente entre 1.100 y 1.200. También la proteína C reactiva pues, se redujo de una forma muy significativa. La interleuquina 10 también se redujo, aunque no, en nuestra serie pues, no hemos tenido
valores significativos, y a nivel clínico pues sí que tuvimos una mejoría muy significativa de los índices de oxigenación. Concretamente pues la PAFI pues, pasó de una PAFI de 100 a una PAFI superior a 200, y también tuvimos una mejoría muy significativa de la disfunción orgánica con una reducción del SOFA a la entrada en la hemosorción aproximadamente 9 puntos, y tras terminar la hemosorción aproximadamente de 7. También hemos utilizado la hemosorción de citocinas en un caso que tuvimos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado con COVID-19. Fue un chico de 17 años que se presentó en forma de un shock cardiogénico con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda muy importante, con una PAFI inicial de 60, con requerimiento de soporte inotrópico, soporte vasopresor, y también con niveles muy altos de interleuquina 6 antes de la hemosorción. Y tras terminar la hemosorción y, por supuesto, con el resto del tratamiento que le fue administrado, todas las medidas que fueron administradas, pues el enfermo mejoró de una forma muy significativa, de una forma muy rápida, de tal forma que en 24 horas pues la PAFI pues, ya era de 400, prácticamente el soporte vasopresor con adrenalina pues estaba prácticamente retirado. Seguíamos con soporte inotrópico, y también había habido una mejoría muy importante de la interleuquina 6. Y ya para terminar, pues como conclusión, lo que diría es que aunque el término de tormenta de citocinas pues, se ha utilizado de una forma, dijéramos, bastante liberal, sí que es cierto pues, que hay una serie de enfermos que presentan una tormenta de citocinas, que presentan hipercitocinemia, y hipercitocinemia que se asocia a una gravedad clínica muy importante, y que es muy importante poder detectar estos enfermos, y que los podemos detectar desde un punto de vista analítico a través de la determinación de interleuquinas, que la selección de los candidatos a la hemosorción de citocinas también es un aspecto muy importante y tendría que estar basado en criterios clínicos de insuficiencia respiratoria aguda grave con un estado hiperinflamatorio asociado, y que la hemosorción de citocinas como una terapia de rescate pues es un procedimiento seguro, es un procedimiento efectivo para estos enfermos que presentan un síndrome de respuesta de estrés respiratorio agudo refractario inducido por el SARS-CoV-2. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu ponencia y por contarnos tu experiencia en el Hospital Vall d'Hebron. Yo creo que vamos todavía más perfilando cuál es el paciente realmente que le podemos beneficiar con esta hemoabsorción, ¿no? Hemos hablado de los criterios clínicos, tanto en la primera como en la segunda ponencia. Nos has hablado también de los niveles de interleuquina 6 e interleuquina 10 y cómo mejoraban gracias a la hemoabsorción con este dispositivo, e incluso que esto ya está siendo incluido pues, en varias sociedades científicas como recomendaciones, ¿no? Tanto la china como la italiana, la panamericana, y que este dispositivo, concretamente CitoSorb, ha sido aprobado por la FDA. Es decir, que vamos avanzando, aparte de todos los ensayos clínicos que en este momento están en curso y pendientes de publicarse. Muchas gracias. Pasamos ahora al tercer ponente. Antes quería recordar a los asistentes al webinar de que en él pueden formular preguntas en el chat, que después las haremos finalizada esta tercera ponencia. Es decir, que todos aquellos espectadores que quieran formular una pregunta pueden, por favor, escribir en el chat, y al acabar la tercera ponencia las preguntaremos. ¿De acuerdo? Así que pasamos ya al tercer ponente con el doctor Alfonso Canaval, por favor. Muy bien, doctor Alfonso Canaval. Él nos va a presentar la tercera ponencia, que es el Cytokine Release Syndrome, endocarditis, fallo hepático y otras indicaciones que pueden beneficiarse de la hemoabsorción de mediadores inflamatorios en cuidados intensivos. Adelante cuando quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, también agradecimiento a la organización y a todos los presentes. Yo os voy a comentar algunas otras indicaciones que están surgiendo en la literatura médica y que
son foco de nuestra atención. Empezaré hablando de la aplicación que existe o recomendaciones para la cirugía cardíaca. Bien, está claro que cuando el torrente sanguíneo se pone en contacto con superficies biocompatibles, pues desencadenan activación de células sanguíneas y de ahí viene un poco la fisiopatología. Vemos como los linfocitos que están ya activados, polarizados, pues se adhieren a las membranas. Esto sería muy resumido, un poco cómo es la fisiopatología. Lo primero que hay es una activación del complemento, que a su vez pues, activa ciertas células que empiezan a liberar citoquinas y se produce también de forma paralela y consecuentemente con la anterior pues una activación endotelial. Esa activación endotelial acaba expresando una serie de moléculas en superficie que acaban, digamos, atrapando, secuestrando leucocitos y células sanguíneas y pues todo esto va a conllevar el daño tisular. Y como veis, pues esos cambios empiezan a ocurrir pues temprano en la exposición a estos circuitos. Empiezo presentando un estudio que se hizo en Lausanne, en Suiza, en el cual se hizo un ensayo controlado en un solo centro con 30 pacientes, pero eran sometidos a una cirugía cardíaca electiva y con riesgo de complicaciones, aunque en ese momento no las tenía. Y eso explica mucho los resultados. Los resultados son 15 y 15 en cada grupo y lo que se demuestra es que es un procedimiento seguro y factible, pero en el que no ven cambios significativos en los parámetros, en los mediadores y en la situación clínica. Y ellos mismos dicen que habría que hacer nuevos estudios cuando hay una respuesta inflamatoria muy alta. Y bueno, dieron con la clave, porque en ese estudio de poli, pues tenían un nivel muy bajo de interleuquina, que eso se pudo demostrar que estaban pues entre 50 y menos de 200, ¿vale? Durante la circulación extracorpórea. ¿Qué pasa cuando se hacen estudios como el que hizo Trager en el hospital de Ulm, en Alemania, cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Él lo hace en 16 pacientes en shock cardiogénico y distributivo con insuficiencia renal y fijaros los niveles de interleuquina IL-6 y IL-8 por encima entre 500 y 10.000 y entre 50 y 1.000. Y el mismo autor también analiza una serie con endocarditis. Y ahí los niveles de interleuquina 6 son mucho mayores todavía, alcanzan 5.000 picogramos por mililitro en 39 pacientes y en ellos sí que hay una mejoría significativa en los niveles de interleuquina, en el índice cardíaco, tensión arterial media y en las dosis de catecolaminas. Este es el estudio de Trager después de un bypass cardiopulmonar con SIRS y como veis, pues hay una clara mejoría en la tensión arterial media. El que está en puntos discontinuos son enfermos que fallecen, que acaban falleciendo. Y estos son en las primeras 24 horas y posteriores. Parece que el efecto mayor es en las primeras 24 horas y después lo que se hace es, digamos que mantener la mejoría. Bueno, en ellos está claro que hay una estabilización no solo también desde el punto de vista no solo bioquímico, sino en los parámetros hemodinámicos, metabólicos y en las dosis de epinefrina y norepinefrina, como podéis ver ahí, que hay una disminución significativa. Bueno, otras experiencias, como la que hizo Bernardi en Viena, en este caso, que también fue en cirugía cardíaca, tampoco tenían unos niveles elevados de interleuquina 6, porque partían de niveles más bajos de 254, y no tenían endocarditis, y no vieron diferencias significativas. Mientras que en la experiencia de Trager con la endocarditis, sí que había una clara disminución en los niveles de IL-6 y IL-8 y una mejoría hemodinámica. Bueno, este es un último estudio, bueno, recién cocinado, es publicado el 8 de febrero de este mismo año.
en 98 pacientes, es de retrospectivo y es en pacientes que, sometidos a cirugía cardíaca y que desencadenan después un shock séptico con disfunción renal. Y bueno, pues aquí veis cómo hay pues, una mezcla. Hay algunos que tenían endocarditis, otros que tenían bacteriemia o neumonía. El caso es que en estos enfermos se demuestra que hay una disminución de las dosis de fármacos vasoactivos, tanto nora como adrenalina, una disminución del lactato 24 horas después de 15 horas de terapia con Cytosorb. Y además es de las primeras experiencias publicadas en las cuales hay una disminución de la puntuación de Apache y de SOFA, sobre todo en los supervivientes. Bueno, finalmente, adelantaros que hay un estudio, que es el REMOVE, que es un prospectivo, es un ensayo clínico para evaluar la efectividad del Cytosorb en un ensayo controlado, randomizado, en pacientes con endocarditis. Esperamos tener los resultados pronto. Bueno, otra indicación y sería, no solo ya estamos hablando del SIRS o de la endocarditis o del shock séptico, sino más bien de aquellos que tienen un alto riesgo de hemorragia intraoperatoria, porque están tomando algún anticoagulante o antiagregante, como es pues el ticagrelor, concretamente el rivaroxaban, que son los que están estudiados por el doctor Hassan de Hamburgo. Él estudia 55 pacientes consecutivos con una media de 70 años, un periodo de 2 años, que fueron operados con ticagrelor y rivaroxaban, 43 pacientes y 12, con un Neuroscore en 2 de 3,23%, y se analizan complicaciones de sangrado y duración de cirugía. Y lo bueno de este estudio es que tenemos una población bastante similar. Demográficamente no hay diferencia en los grupos comparativos de los que estaban recibiendo, los que recibieron Cytosorb y los que no. Y bueno, digamos que ellos encuentran una diferencia significativa en la duración del procedimiento. La hemostasia es más fácil, se alcanza antes. Hay una mayor transfusión tanto de concentrados de hematíes como de plaquetas. Hay una mayor tasa de reintervención, una mayor cuantía en el drenaje en las primeras 24 horas, y eso se traduce al final en días de estancia en la UCI. Los que recibieron Cytosorb presentaron un menor sangrado, una menor duración del procedimiento, una menor cuantía en el drenaje en las primeras 24 horas, como podéis ver aquí. La absorción de estas sustancias pues, favorece también la hemostasia intraoperatoria y posoperatoria. Bueno, otra patología en la que más se ha estudiado es el shock séptico. En el shock séptico tenemos el registro internacional de uso de Cytosorb, en el cual, fijaros que hay 22 países que están registrando enfermos, y de esos 198 pacientes que se recogen, pues la gran mayoría, la indicación que habían sentado era con cuadros sépticos importantes. Ellos quieren, sobre todo, evaluar mortalidad y bueno, también los niveles de interleuquina como variaron. Y lo que podemos destacar es que el riesgo previsto de muerte era muy superior al que luego se observó en el estudio tratado, y que la interleuquina, que partía de 5.000, pues pudo disminuir hasta 289. Esto es un estudio de Kogelmann en Emden, en Alemania, en el cual también hace 26 pacientes retrospectivos con shock séptico y fallo renal, con un Apache bastante elevado. La situación del Cytosorb es prefiltro, con tasas de flujo entre 100 y 150. Se suele recomendar 150 como mínimo, aunque hay datos que con 100 es suficiente. Ellos hicieron entre 1 y 5 tratamientos y demuestran estabilización hemodinámica, disminución de vasopresores. Aquí, por ejemplo, veis entre los supervivientes antes y posterior a Cytosorb, en el hospital también, o sea, estamos hablando de
de una combinación entre la dosis de noradrenalina y la tensión arterial media. Y además, Kogelman dice que ese beneficio es mayor cuando se presenta en las primeras 24 horas. Fijaros cómo la mortalidad es muy inferior a cuando empiezas una terapia más tardía. Estamos hablando de más de 48 horas. O sea que el beneficio es muy importante al principio. ¿Qué incógnitas pues todavía se nos plantean a veces? Si tenemos una indicación guiada por los niveles de interleuquina, ya sabemos que parece que los estudios que tienen menos de 300 de interleuquina 6, aunque este no es el criterio mayor, porque además no todos los centros te pueden dar la interleuquina durante la guardia, ¿no? Pero bueno, sí que parece que por debajo de ese nivel el beneficio no se nota tanto. Y luego los periodos de hemoperfusión son variopintos, hay de diferentes protocolos. La mayoría de los autores están optando por periodos entre 12 y 24 horas, pero es verdad que ha habido publicaciones con diferentes duraciones. Este es un estudio muy importante que es muy conocido, de Brouwer, en Rotterdam, en el cual compara pacientes que están en SOS séptico y él compara a los que se le aplica solo terapias de reemplazo renal continua a aquellos a los que se les suma el CitoSorb. ¿Qué pasa? Pues que parece que estas poblaciones no son iguales, porque clínicamente están peor los que reciben CitoSorb, pero la población de base parece que tanto en edad como en comorbilidades es peor en aquellos que no reciben CitoSorb. Entonces, bueno, ahora veréis cómo ellos pueden hacer la comparación estadística. Parece que según la puntuación SOFA, pues todo el resultado primario en tasas de mortalidad pues mejoran ambas, tanto los que reciben terapia de reemplazo renal como los de CitoSorb. Lo hacen durante 24 horas y con estos flujos. Pero claro, cuando van a comparar qué pasa entre uno y otro, entre los que reciben terapia de reemplazo renal sin CitoSorb o con CitoSorb, como las poblaciones son diferentes, para hacer la comparación tienen que hacer un ajuste estadístico que es la ponderación de probabilidad inversa. Y con eso sitúas la comparación estadística como si, digamos, la población fueran comparables y hubieran elegido de forma aleatoria. Y ahí sí que hay una clara diferencia. Una vez que haces esa ponderación, puesto que las poblaciones basales no son exactamente iguales, ahí sí que hay una puntuación a favor del CitoSorb significativa. Bueno, nuevas indicaciones que hay menos literatura, hay menos ensayos escritos o menos estudios de series publicados. El fallo hepático, ya os adelanto que esta mañana hemos puesto nosotros el primer filtro de CitoSorb en un fallo hepático. Y bueno, el concepto es el siguiente. En lugar de un circuito extracorpóreo de reemplazo renal, se convierte en un reemplazo hepatorrenal. Bueno, pues se ha demostrado que reduce la bilirrubina hasta en un 50% y también los ácidos biliares y que además mejora los síntomas. Fijaros en la coloración del filtro, cómo acaba siendo amarillenta. Bueno, en esta publicación pues se publican 3 casos. Hay escasa experiencia, aunque son muy positivas, pero son escasas. Él presenta 3 casos. Un varón de 51 años sometido a esteroides anabólicos que hace una colostasis severa y que tiene una bilirrubina aproximadamente de 14 y una insuficiencia hepática que parece que está producida por fármacos. Y como veis, después de 41 horas de terapia con CitoSorb, pues hay una disminución, sobre todo se ve el segundo día, pues bastante significativa en tanto la bilirrubina como los ácidos biliares. Esta es otra experiencia en un varón de 71 años que también hace una colostasis severa por ceftriaxona y que tenía pues, una bilirrubina de más de 20 en sangre y clínicamente pues, con bastante afectación. Él recibe 49 horas de terapia, como en 2 sesiones de 24 horas, y fijaros en la disminución tan marcada de la bilirrubina y además de que se acompañó de mejoría clínica. Y este es otro, el tercer caso que publican, una hepatitis alcohólica aguda, de rápida evolución con insuficiencia hepática aguda, sobre una crónica, y que bueno, pues, desarrolló un síndrome hepatorrenal, recibió 2 sesiones
de CytoSorb de 24 horas cada una, y fijaros, coincidiendo con las sesiones de CytoSorb, pues como hay una disminución significativa. Aquel que tiene una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, pues lo lógico es que cuando pase la fase aguda, pues podamos tener una nueva elevación de esos parámetros bioquímicos. Lo que hace falta es saber si le sirvió como terapia puente o para salvar la vida para otras medidas. Y esto es un estudio de laboratorio en el cual comparan la terapia MARS, la diálisis con albúmina, MARS modificada, con la CytoSorb. ¿Y cuál es digamos, mi sorpresa favorable? En que, bueno, pues parece que es incluso más eficaz que el MARS. Y el MARS es una terapia compleja, cara, que no todos los hospitales la tienen disponible. Entonces, en un fallo hepático, pues tranquiliza bastante tener esta opción. Fijaros cómo tanto el amonio hay una disminución significativa respecto al MARS, también la bilirrubina, tanto la total como la indirecta, y bueno, los niveles de interleuquina pues también mejoraron bastante, y de ácidos biliares. O sea que bueno, digamos que eso tranquiliza bastante, que en un fallo hepático que avanza de una forma rápida, pues tenemos ahí un arma terapéutica. Para la pancreatitis hay escasas también experiencias, pero es lógico que sea efectivo, puesto que tiene una fisiopatología que es común a todos estos cuadros inflamatorios sistémicos, ¿no? Con afectación sistémica. Y bueno, pues tenemos una publicación de Tomescu, que es de Rumanía, pues con 12 pacientes con una pancreatitis grave que evolucionan en fallo multiorgánico, y él utiliza el CytoSorb y se asocia a una disminución significativa de la proteína C, procalcitonina, y una disminución del apoyo vasopresor. Hay actualmente un ensayo que es el PACIFIC, en el cual pues está, digamos, diseñado para, de forma prospectiva y multicéntrica, para analizar este estudio comparativo entre casos de pancreatitis y controles. Bueno, y por último, el mundo del síndrome de liberación de citoquinas después de las terapias hematológicas, pues es un mundo muy bonito y muy actual. La aplicación de las células TCAR, ¿no? En ellas lo que se hace es elegir unos linfocitos que se modifican genéticamente para que produzcan un receptor que va a captar un antígeno quimérico, y que entonces esos linfocitos se multiplican, se cultivan y al final pues pueden unirse a células tumorales, ¿no? Y destruir las células tumorales. Y esto pues hay ahora algunas experiencias, bueno, pues se abre un mundo de posibilidades. ¿Qué pasa? Que pueden desarrollar un SIRS muy grave, y bueno, con graves complicaciones por la liberación de citoquinas. Entonces, bueno, pues en estas experiencias que se publicaron en Hannover, del doctor Stahl, pues lo que se ve es que con el CytoSorb se disminuyen los factores inflamatorios en más del 50%. Fijaros cómo analizan un montón de mediadores inflamatorios. Y aquí tenéis un poco los deltas en las primeras 24 horas, como son de disminución significativa. Y lo que no logran es mejorar los marcadores de lesión endotelial, que yo creo que ahí queda tarea por hacer. Estos enfermos lo que tienen, aparte de un SIRS muy grave, es una fuga de líquidos al espacio extracapilar, y de hecho pues tienen necesidad, los que están monitorizados se ve que tienen necesidad de aumentar la precarga en una cantidad de líquidos en las primeras 24 horas importantísima, que pueden ir de 15, 16 hasta 20 litros de aporte cuando tienen un SIRS muy florido. Fijaros lo que pasa a nivel microscópico, y es que hay una serie de uniones entre las células endoteliales que sufren digamos un deterioro que hace que sea mucho más poroso y más permeable. Y ahí ellos demuestran que esa activación parece que continúa. Ellos logran mejorar la hemodinámica en la situación clínica del enfermo, pero la permeabilidad endotelial
parece que persiste, con lo cual se necesita una monitorización y un aporte de líquidos importante. Y bueno, como veis, pues también hay ensayos clínicos que lo están estudiando. Y por último, os presento, y ya termino, pues una circunstancia también muy curiosa que se da en estos casos, que es el síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias. Se da en aquellos casos que son tratados con estas células, con estas terapias CAR-T, en la cual hay neurotoxicidad. Parece que estos síntomas son los más frecuentes. Parece que la disfunción del lenguaje es una de las primeras y características. Las más graves son menos frecuentes, pero pueden llevar hasta la muerte por edema cerebral. Parece que se relacionan los más graves cuando tienen el síndrome de liberación de citoquinas más severo y más precoz. Estos son los que más hacen daño neurológico. Como veis, pues hay zonas hipercaptantes que suelen ser simétricas, ganglios basales, también leptomeningeos. Son enfermos que al final te planteas un montón de posibilidades infecciosas, en fin, y que pues se realizan pues múltiples estudios pues, para saber un poco esa toxicidad neurológica de dónde viene. Pues parece que está muy relacionado con el efecto de citoquinas a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué tenemos como armas? Pues tenemos los esteroides, el tocilizumab, la anakinra, etc. Y fijaros cómo a lo que solemos recurrir, que es al tocilizumab, pues está descrito que puede tener un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque el tocilizumab no penetra la barrera hematoencefálica, mientras que las interleuquinas sí. Entonces, también está descrito que cuando tú pones tocilizumab puedes tener una elevación de citoquinas en sangre, porque dificultas la endocitosis, que al final pues es una de las que acaba degradando la interleuquina, ¿no? Entonces, aumentan los niveles en sangre. El tocilizumab no pasa la barrera, pero sí las interleuquinas. Puede haber algún empeoramiento en enfermos tratados con tocilizumab, empeoramiento neurológico. Entonces, tiene mucho sentido utilizar esta terapia. Mucho sentido, porque al final lo que estás haciendo es disminuir los niveles de interleuquina. Y nada, por último os presento un caso. Nosotros hemos tenido 4 casos en cirugía cardíaca que se pusieron en quirófano, 3 en cirugías aórticas complicadas y uno que hizo un fallo en la salida de bomba y hizo un shock cardiogénico severo. Y luego hemos tenido otros 3 casos que yo he utilizado en el COVID. Este es un caso que fue muy bien, que empezamos, es una mujer joven de 61 años que hizo un distrés respiratorio por COVID, ingresó a los 10 días de empezar con los síntomas y al tercer día de estar en el hospital ya estaba en distrés con 100% de oxígeno. Y bueno, pues la ingresamos en la UCI, la intubamos, le pusimos filtro de citosol. La interleuquina 6 estaba en 836 y pudo bajar en 24 horas a 362. Se estabilizó, le hicimos 2 días de terapia y luego, una vez suspendida la terapia, la interleuquina subió discretamente. No sé si quizá a lo mejor un tercer día hubiera venido bien, pero el caso es que clínicamente fue fenomenal. Entonces, bueno, la saturación subió, pudimos bajar la FiO2 del 70% al 40, 45, 40%, pudimos disminuir la PIB, bajaron algunos mediadores inflamatorios y yo creo que fue un resultado muy satisfactorio. Espero no haberos dejado así, que es una señalización que yo encontré un día en la ciudad donde vivía antes, que pues parece que te tenías que tirar al vacío para poder salir. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Canaval. Ahora sí que vamos a estar los 3 ponentes, por favor, si se pueden conectar con vídeo. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Bueno, se han ido recibiendo algunas preguntas por parte de los participantes que estaban escuchando las ponencias. Preguntan sobre el fármaco tocilizumab y si es compatible con la administración simultánea de la terapia con una hemoabsorción.
¿Qué opináis al respecto? Primero ponemos tocilizumab y esperamos a ver qué pasa. Pasamos directamente, va a poner una membrana de absorción. Ese tocilizumab se lo va a quedar el filtro. ¿Qué contestáis a eso, por favor? Juan Carlos, empezamos por ti, quizá. Bien, precisamente las recomendaciones, ¿se me oye, no? Sí. Sí. Las recomendaciones italianas hacen referencia a esta pregunta. Las recomendaciones italianas que aconsejan el uso de tritosorfren en casos de ACI3 con o sin tocilizumab, lo que nos recomiendan es que si se usa tocilizumab, pues se inicia la terapia con hemosorción después de la administración de la dosis y que se completen 48 horas. O sea, yo pienso que son compatibles. Nosotros sí que hemos tenido la dificultad de interpretar la respuesta citoclínica después de la administración de tocilizumab. Porque este fármaco, como se ha comentado antes, pues efectivamente, al bloquear los receptores de interleuquina 6, pues inmediatamente los niveles plasmáticos de interleuquina 6 se elevan de una forma muy importante. Y entonces, siempre nos ha dado problemas de decisión si esa elevación de interleuquina 6 en ocasiones pues importante, pues era un resultado de la administración de tocilizumab para bloquear los receptores o, sin embargo, era secundaria a la patología subyacente de COVID. Nosotros lo que hemos optado en estos casos es esperar 24 horas y ver qué tendencia evolutiva tiene esa interleuquina 6. Si la tendencia evolutiva de la interleuquina 6 no era la disminución, pues entonces, y el enfermo, por supuesto, seguía con criterios clínicos, pues sí que indicábamos la hemosorción. Pero sí que para nosotros ha sido un problema de interpretación de esa respuesta citoclínica, a ver qué teníamos que hacer. Muy bien. Doctor Canaval, ¿ha tenido usted también esa experiencia de, después de la administración de tocilizumab, la elevación de interleuquina 6 y no saber cómo interpretarlo? Sí, a ver, es lo normal que se pueda elevar. Yo creo que sería importante, bueno, hacer alguna consideración. Lo primero, si hay algún dato de daño neurológico, que hemos visto muchos casos con COVID con daño neurológico, con síntomas neurológicos, bueno, con estatus epilépticos, con encefalopatía, pues yo iría al citosorf sin duda, porque ahí el tocilizumab no va a poder ayudarnos. Lo segundo, los enfermos que ingresamos en la UCI, casi todos han recibido tocilizumab ya en la planta. Porque lo ponen los neumólogos, los internistas ponen tocilizumab y corticoides, y son cuando no mejoran cuando vienen a la UCI. Con lo cual, pues yo creo que habría que quizá, no te podrías guiar por los niveles de tocilizumab quizás, sino un poco por la evolución clínica desfavorable y por otros parámetros inflamatorios que tuvieras. Y si tuvieras la interleuquina 1, pues sería fenomenal, porque ahí parece que no afectaría tanto el tocilizumab. Entonces, bueno, yo creo que es un problema de interpretación, como muy bien ha dicho Juan Carlos, que tenemos los clínicos y que hay que buscar alguna alternativa para poder decidirse. La situación hemodinámica también podría ser una ayuda. O sea que, bueno, hay algunas cosas que te podrías ayudar para animarte a poner el filtro. Considerando los niveles de interleuquina en los hospitales donde no puedan tener unos niveles de interleuquina relativamente cortos en tiempo como para poder decidir qué se hace. Es decir, nos basamos, digamos, en la clínica, en la evolución de la vasoplegia, del estrés respiratorio. Añadimos la ferritina y el dímero D también como posibles ayudantes a nuestra decisión. ¿Qué opináis? ¿Qué opina, doctor Alfonso? Sí, Javier, lo que acabas de decir yo creo que es lo que puedes hacer para ayudarte a tomar una decisión. Todos esos parámetros conjuntos. Uh-huh.
Muy bien, otra pregunta es uso de adsorción en politraumas y especialmente en el trauma cráneoencefálico. Creo que también va a ir para el doctor Cana. Sí. Sí. Bueno, yo no tengo experiencia, tampoco he encontrado, seguro que habrá, ¿no?, alguna serie publicada. No es de las líneas de investigación que yo más he encontrado. O sea que lo lógico es que el trauma, en el trauma múltiple o en el quemado, donde haya una gran liberación de citoquina, lo lógico es que tenga utilidad. Pero yo no he encontrado nada, y en el trauma craneoencefálico concretamente no he visto ninguna serie importante que yo haya encontrado en la búsqueda que he hecho. Aunque tiene lógica que en el gran traumatizado pueda ser de ayuda. Bueno, falta un poco de experiencia. También hay algunas preguntas que son un poco más técnicas. Estas las voy a dirigir al doctor Manuel García Montesinos. Preguntan sobre qué tipo de anticoagulación recomiendan cuando nosotros ponemos un filtro de absorción tipo CitoSorb. Y concretamente si se puede utilizar con citrato. Al método de anticoagulación del circuito extracorpóreo, pues puedes utilizar cualquiera de las dos opciones. Está la opción de heparinizar, en el contexto es una heparinización sistémica, buscando pues, rangos de APTT pues, mayores a 60 segundos, y en concreto en el COVID, dada la situación de estimulación de microtrombosis y situación procoagulante, incluso recomiendan intentar llegar a niveles entre 70 y 80 segundos de APTT. Con citrato, pues ya sabemos que la potencia como anticoagulante es muchísimo mayor, la permeabilidad la mantiene mejor. Quizás una de las limitaciones es el flujo de bomba, ¿no? Con citrato estamos acostumbrados a trabajar a flujos de bomba de sangre pues de 150, entre 150 y 200 mililitros minuto, lo cual condiciona un poco la cantidad de sangre que pasa por el absorbente, pero bueno, eso mantenido en el tiempo pues lo podrías cubrir. Pero vamos, se puede utilizar cualquiera de las dos estrategias de anticoagulación según la política local de cada centro, valorando riesgos hemorrágicos, por supuesto, y trombóticos. Complementa la pregunta diciendo de que posiblemente con citrato dice, debe tener menos efectos adversos sistémicos, pero pierden efectividad de filtración por la predilución prefiltro. ¿Esto es así? A ver... o dependiendo de dónde pongamos el absorbente se puede poner, claro, la predilución del citrato, si pensamos en un efecto de dilución en la concentración plasmática, pues bueno, puede ser que al diluir y bajará un poco la concentración, pero al final depende de qué escenario estemos hablando. Lógicamente, si estamos hablando de unas concentraciones altísimas, como puede haber en un shock séptico bacteriano, quizás en los COVID, en algunos es menor y podría tener un impacto mayor. Pero yo creo que de forma sostenida en el tiempo, un tratamiento durante 12-24 horas, yo creo que tenga un impacto excesivo. De hecho, nosotros lo que vemos es la saturación del cartucho, sobre todo en pacientes con shock séptico. En cuanto deja de responder la situación hemodinámica, te está indicando que el cartucho está ya saturado, y responde muy bien a los recambios. Que la predilución tenga un impacto directo en el... No puedo decir, porque no conozco ningún trabajo que trate este tema, a lo mejor, pero no creo que sea muy... Nosotros cuando hemos trabajado no hemos visto, vamos, ninguna... Hemos trabajado con los dos métodos, tanto citrato como heparina, y por lo menos a nivel clínico de respuesta no hemos visto ningún cambio que sugiera que haya algún problema en ese sentido, en que disminuye la eficacia de la eliminación por absorción. Y en aquellos pacientes COVID que ya están anticoagulados, ya sea porque el clínico ha considerado según sus niveles de dímero D o porque hayan tenido ya algún evento trombótico, ¿la permeabilidad del circuito se mantiene con la misma heparina y a las mismas dosis? Habitualmente se suele subir un poquito. La recomendación en COVID es incrementar los niveles hasta incluso a PTTs de 70 a 80, que habitualmente no llegamos a esas cifras en condiciones en pacientes sépticos normales. Pero la recomendación sí que es subir, porque sí que ha habido situaciones nosotros hemos vivido de una obstrucción completa del circuito extracorpóreo con tiempos de heparina normales, elevados, vamos. Sí es cierto que es un riesgo que hay que tener en cuenta, sobre todo
con heparina. Con citrato no lo hemos visto tanto, pero con heparina sí que nos ha ocurrido. Con muy poco tiempo de tratamiento, de un sorben, de un cartucho en concreto nos ocurrió. Muy bien, otra pregunta es sobre los fármacos, antibióticos y fármacos que se puedan quedar, digamos, también en la membrana. Sí. Ese es un aspecto pues, muy importante. ¿Cuál es la recomendación? Pues monitorización terapéutica de niveles plasmáticos de antibióticos. Esa es la recomendación, evidentemente. Betalactámicos, glucopéptidos, aminoglucósidos. En principio no todos parece que se puedan eliminar por igual, pero la recomendación oficial es que debido ya a bastantes problemas tenemos farmacocinéticos, farmacodinámicos, ¿no?, en el paciente, para sumarle pérdida por convección, si tenemos soporte renal asociado, volumen de distribución, aclaramiento renal menor, y encima sumamos una pérdida de absorción, ¿no? Entonces, obviamente la conjunción de todas estas cosas hace que precises monitorización terapéutica. ¿Cuál es el problema? Que la verdad en la práctica clínica, por lo menos en nuestro hospital, no disponemos de ella. Así que lo que hacemos en concreto en los fármacos que más habitualmente utilizamos, betalactámicos principalmente, sí que solemos utilizar dosis no ajustadas a la función renal, dosis plenas, y cada inicio de cartucho, debido a ese aclaramiento en ese momento tan potente absortivo que puede haber, damos una dosis extra de betalactámico, linezolid también, hay algún trabajillo por ahí que recomienda. Bueno, pero lo oficial sería, y lo ideal sería tener monitorización terapéutica. Bueno, de hecho ya hay, digamos, algunos artículos que específicamente pues, han ido a mirar la depuración de estas moléculas. Por lo tanto, ya hay bibliografía sobre algunos de estos fármacos más usados nosotros en la UCI y concretamente de antibióticos. ¿Alguna puntualización por parte de los otros ponentes al respecto de estas últimas preguntas? Yo lo que conozco es que hay que actuar de una forma similar a cuando tienes una hemodiafiltración filtración continua. O sea que los fármacos hay que manejarlos de la misma manera y, como dice Manuel, lo más seguro es ir a la monitorización. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a concluir ya aquí. Ha sido pues, realmente interesante. Yo creo que esto es el futuro. Vemos que cada vez es una opción terapéutica que puede representar un gran beneficio a nuestros pacientes. Además, no es un circuito especialmente complicado. Su uso es bastante, digamos, seguro y, por lo tanto, nosotros ya conocemos y utilizamos, digamos, circuitos extracorpóreos, con lo cual creo que es una opción plausible y en el que cada vez tendremos más evidencia y que posiblemente pues, ir avanzando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias a la gente que ha asistido al webinar y buenas tardes a todos. De acuerdo. Buenas tardes. Gracias.